Eric Schmidt comienza comparando su experiencia como fiscal general de Missouri con su rol actual como senador de los Estados Unidos. Sugiere que, aunque el Senado representa un cargo de mayor estatura e influencia sobre la política nacional, gran parte de su trabajo se ha enturbiado con teatralidades e ineficiencia. Describe al Senado como roto y que no cumple con su reputación como el cuerpo más deliberativo del mundo. En contraste, Schmidt encontró que su tiempo como fiscal general fue mucho más impactante al moldear directamente resultados legales y hacer frente a lo que él llama extremismo dentro del gobierno federal, particularmente durante la administración Obama. Como fiscal general, Schmidt tenía la autoridad unilateral para iniciar demandas que desafiaban la sobreextensión federal sin necesidad de la aprobación de otros funcionarios. Esta posición le daba la capacidad de actuar de manera decisiva durante una era crítica. En su opinión, el Senado requiere consenso y es, por lo tanto, menos ágil. Schmidt destaca esta distinción para enfatizar cuánto peso tienen actualmente los tribunales y las batallas legales sobre la política estadounidense, a menudo superando la efectividad de la rama legislativa. Schmidt amplía sobre el cambio en la política estadounidense, señalando que el poder real ahora parece residir más en los tribunales que en las legislaturas elegidas directamente por los votantes. Explica que los conservadores han percibido durante mucho tiempo a los tribunales como el dominio donde la izquierda entrona sus políticas, criticando a menudo a los jueces por inventar la ley sobre la marcha. Sin embargo, el nombramiento de más de 200 jueces federales por parte del presidente Trump, junto con un sistema judicial más conservador, presenta una oportunidad para restaurar la interpretación judicial basada en el lenguaje original de la Constitución. Schmidt enfatiza la importancia de luchar en los tribunales para preservar las libertades constitucionales. Menciona victorias emblemáticas en los desafíos de Missouri contra los mandatos de vacunas, la condonación de la deuda estudiantil y otras políticas federales impulsadas por la administración Biden. Estas batallas legales, según Schmidt, ejemplifican cómo los tribunales son cruciales para controlar el poder ejecutivo, especialmente cuando las ramas legislativa y ejecutiva a veces fallan en sus responsabilidades. Schmidt reflexiona sobre la naturaleza evolutiva del rol del fiscal general, señalando cómo se ha expandido desde la lucha tradicional contra el crimen hacia impugnar excesos en políticas sociales mediante desafíos legales. Identifica una preocupante abdicación por parte del Congreso, que cada vez más delega la autoridad legislativa a agencias administrativas. Esta delegación, argumenta, ha permitido que dichas agencias ejerzan un poder sin control, generando regulaciones y censura que no son ni democráticamente responsables ni constitucionalmente fundamentadas. La anulación por parte de la Corte Suprema de la doctrina Chevron, que defería a las decisiones de las agencias, señala un reequilibrio del poder hacia el Congreso y los tribunales. Sin embargo, Schmidt subraya que ahora el Congreso debe escribir leyes con mayor claridad y resistir la descentralización de sus responsabilidades hacia entidades burocráticas. Su enfoque como fiscal general involucró desafiar agresivamente en tribunales los abusos administrativos para proteger los derechos de los ciudadanos, una estrategia que planea continuar en el Senado para desmantelar el vasto Estado administrativo. Una de las discusiones más detalladas involucra la demanda de Schmidt contra la administración Biden por su asociación con las grandes empresas tecnológicas para censurar el discurso político. Describe cómo el gobierno externalizó la censura a plataformas como Facebook y Twitter bajo el pretexto de combatir la desinformación. A través del descubrimiento de pruebas en el caso Missouri versus Biden, la oficina de Schmidt reveló correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban la participación de altos niveles de la Casa Blanca, exigiendo a las compañías de redes sociales silenciar voces disidentes, incluyendo escépticos de vacunas y críticos de la integridad electoral. Schmidt pinta esta empresa de censura como la violación más flagrante de la primera enmienda en la historia estadounidense, revelando la coordinación entre agencias como el FBI, CDC y una administración de ciberseguridad trabajando con compañías tecnológicas. Destaca la constitucionalidad dudosa de externalizar la censura gubernamental y subraya la importancia de la lucha legal de su equipo
que ayudó a exponer esta operación encubierta antes de las revelaciones de los Twitter Files. Este episodio se presenta como un momento pivotal en la lucha contra la supresión politizada de la libertad de expresión. El podcast profundiza en las opiniones de Schmidt sobre los orígenes del COVID-19 y la respuesta federal defectuosa a la pandemia. Relata la demanda de su oficina en 2020 contra China por liberar el virus, afirmando que probablemente se originó en una fuga del Instituto de Virología de Wuhan. Schmidt rechaza la teoría del mercado húmedo como desinformación, señalando denunciantes y filtraciones que China y la Organización Mundial de la Salud ocultaron la verdad. Schmidt critica al Dr. Anthony Fauci y a otros funcionarios de salud pública que impulsaron los confinamientos y mandatos de mascarillas, con lo que él describe como ofuscación científica y motivos políticos. Detalla su propio interrogatorio a Fauci, retratando al zar de la salud pública como evasivo e inconsistente. La respuesta a la pandemia, argumenta, dañó a la sociedad estadounidense mediante excesos y censura, minando severamente la confianza en las instituciones y causando daños sociales y económicos duraderos. Schmidt lamenta la politización de agencias como el FBI y el Departamento de Justicia bajo administraciones previas. Argumenta que estos organismos fueron utilizados como armas contra oponentes políticos, particularmente el presidente Trump, en lugar de enfocarse en la lucha tradicional contra el crimen. Este uso indebido de recursos y autoridad es una de las principales razones de la erosión actual de la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Al discutir Russia Gate y otras conspiraciones, Schmidt señala las operaciones de desenmascaramiento, espionaje y excesos procesales que tuvieron como objetivo a Trump basándose en acusaciones infundadas. Expresa esperanza en que las investigaciones en curso finalmente rindan cuentas a los involucrados en esta guerra legal y restauren la integridad de la justicia. Sin embargo, reconoce la dificultad de procesar a las élites políticas, pero insiste en que el proceso es esencial para sanar la República. A lo largo de la conversación, Schmidt enfatiza que la desconfianza generalizada en el gobierno surge de fallas reiteradas y corrupción percibida en todas las ramas. La narrativa de un sistema de justicia justo e imparcial ha sido dañada debido a lo que él llama aplicación selectiva y falta de transparencia en escándalos de alto perfil. Desde la mala gestión de la pandemia hasta las controversias electorales y los crímenes políticos sin enjuiciar, el escepticismo público está justificado. Esta desconfianza pone en peligro el tejido de la autogobernanza, que depende de la fe de los ciudadanos en que los líderes obedecen el Estado de Derecho y que existen mecanismos de rendición de cuentas. Schmidt insiste en que reconstruir esta fe requiere consecuencias reales por mala conducta, sin venganza, pero con justicia. Esta renovación, cree, es una base necesaria para preservar el orden constitucional de Estados Unidos y mantener la participación ciudadana en la democracia. Abordando preocupaciones sobre la politización de la Corte Suprema, Schmidt aboga por un retorno al originalismo, la filosofía judicial que interpreta la Constitución basándose en su significado original en lugar de normas sociales en evolución. Cita al juez Antonin Scalia como una figura clave en promover este enfoque, que busca limitar el exceso judicial y mantener la separación de poderes. Schmidt también destaca la importancia del carácter judicial, enfocándose en el coraje de un juez para fallar conforme a la ley, sin importar presiones políticas ni reacciones sociales. Identifica a jueces como Clarence Thomas como ejemplos de valentía. De cara al futuro, cree que el Comité Judicial del Senado debe priorizar esta cualidad al confirmar jueces para evitar que el miedo al ostracismo social conduzca a fallos comprometidos que erosionen aún más el respeto público hacia los tribunales. Schmidt discute la transformación de ambos partidos mayores, señalando cómo el Partido Republicano bajo Trump se ha desplazado hacia una coalición populista que enfatiza la lucha por los votantes de clase trabajadora y el pequeño hombre. Esta coalición incluye figuras diversas, unidas en temas como el nacionalismo económico, la identidad cultural y el escepticismo ante el globalismo y el gran gobierno. Schmidt ve esto como un momento histórico que involucra un cambio generacional y nuevas prioridades. En contraste, Schmidt caracteriza al Partido Demócrata como fragmentado y girando hacia la izquierda,
cada vez más controlado por activistas desconectados de los votantes mayoritarios. Cree que su negativa a moderar posiciones sobre inmigración y políticas sociales aleja a muchos y debilita sus perspectivas a largo plazo. Sin embargo, la adopción de la izquierda de la política identitaria y el activismo progresista plantea desafíos continuos para la cohesión nacional que los conservadores deben enfrentar. Más allá de los orígenes y políticas, Schmidt reflexiona sobre las profundas consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19. Destaca el aumento de problemas de salud mental, tensiones familiares, interrupciones en la educación y una fragmentación social general causada por el exceso de gobierno y el alarmismo. Los mandatos de uso de mascarillas y los cierres escolares, en particular, causaron daño a los niños, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables como estudiantes sordos y con discapacidades. Schmidt expresa gran empatía por las familias afectadas, incluyendo su propia experiencia criando a un hijo con epilepsia. El legado de la pandemia, afirma, será una América más polarizada y frágil, vulnerable a la desinformación y explotación política, a menos que ocurra una sanación cultural. Cree que preservar la libre expresión genuina y rechazar las tendencias autoritarias son partes clave de esta recuperación. Pasando a temas políticos más amplios, Schmidt aborda la peligrosa dependencia de América de potencias extranjeras, principalmente China, para cadenas de suministro críticas y productos farmacéuticos. Advierte que la dependencia de la manufactura en el extranjero para medicamentos esenciales y minerales debilita la seguridad nacional y expone vulnerabilidades en crisis. La pandemia reveló cómo las interrupciones globales en el suministro pueden poner en peligro vidas debido a la escasez de medicinas o componentes vitales. Schmidt aboga por traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos y limitar la exposición a regímenes hostiles. Esto incluye fomentar la manufactura avanzada, asegurar minerales críticos y proteger la capacidad industrial. Reconoce las políticas comerciales de la administración Trump por iniciar este giro, pero insiste en que se requieren acciones más decisivas. La soberanía económica, en su opinión, es inseparable de la defensa nacional y de preservar la independencia estadounidense.